Si hay dudas, arrancamos viendo las dudas. Bueno. Primero, un comentario sobre el ejercicio de la clase pasada. Yo la clase pasada les hablé del cuadro de evolución de los elementos del préstamo. ¿Recuerdan? Para los que estuvieron presentes. Les voy a compartir pantalla. Nosotros dijimos que el cuadro de evolución de los elementos del préstamo tenía dos perspectivas, ¿sí? Una perspectiva que vamos a llamar financiera y otra contable, por decirlo de alguna manera, o económica. Habíamos visto un ejemplo en donde la perspectiva contable y la financiera coincidían porque era un préstamo que amortizaba mensualmente y decíamos que la empresa tenía un periodo de registración mensual, por ende el devengado, que era de cuando registro, ¿sí? O cuando asigno los intereses, coincidía con el financiero que va por cuando lo pago, ¿sí? ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, sí, bro. Bien. Bueno, y habíamos mostrado este cuadro de evolución, ¿sí? Donde teníamos el T de tiempo, meses, el periodo referido a los pagos, que es donde coinciden. Tenemos un sistema francés, habíamos dicho en la clase pasada que la cuota era constante, el TP era creciente y el interés era decreciente. Y obviamente el saldo de deuda es decreciente, ¿sí? Y después de la última cuota es cero. Acá también teníamos seguro de vida, ¿sí? Era sobresaldo el 6 por 1000 y iba sobre intereses decreciente. Y así llegamos a una cuota total, que era la cuota pura o de servicio, ¿sí? Más el seguro, más la cuota de seguro y más la cuota de intereses. Y a esta parte la llamábamos también, bueno, esta parte, más allá de las perspectivas financiera contable, ¿sí? La parte que hace referencia a la cuota pura o cuota de servicio pura, la cuota de amortización de capital, la cuota de intereses y el saldo de deuda, en cada periodo la llamábamos cuadro de evolución básico, y al que agrega el resto de los adicionales que pueden llegar a cargar una cuota, lo llamábamos cuadro de evolución ampliado, ¿no? Acá tendríamos el cuadro de evolución ampliado. No recuerdo si lo dijimos, pero si no lo dijimos, lo decimos ahora, que el cuadro de evolución ampliado es un elemento indispensable para poder calcular el costo financiero total. Nosotros dijimos, por ejemplo, en este cuadro de evolución, en este préstamo, que nos prestaban 500.000 pesos a 10 cuotas con una TNA del 30, lo que implica una tasa mensual del 2,5, ¿sí? Nosotros acá no tenemos cuánto es el costo financiero total. ¿Y cómo calcularíamos un costo financiero total acá, en este caso? Tendríamos que armar un flujo de fondos, por ejemplo, que lo voy a armar acá, el flujo de fondos modificado que, por ejemplo, me relaciona lo que me ingresó en el periodo cero con los pagos que tengo que hacer. ¿Cuáles son los pagos? ¿Dónde están reflejados? ¿Están reflejados en esta cuota o en esta cuota? Reflejados en la cuota de la columna J, ¿no? Que incluye el seguro de vida y el IVA, si fuera un responsable, no, un consumidor final, ¿no? Si fuera un responsable inscrito, el IVA lo obviaría para calcular el costo financiero total, porque se lo puede deducir como crédito fiscal, pero si estuviéramos hablando de que esto es un préstamo personal de una persona, ¿sí? Este es mi flujo de fondos. O sea, a mí me dan 500 y pago esto. Entonces, ¿cómo calculo el costo financiero total?
la tasa que haga que toda esta sumatoria, ¿sí?, sea igual a 500, ese es mi costo financiero total. O sea, la tasa que iguala, que actualiza estos flujos a cero y hace que se igualen a 500, ese es mi costo financiero total. Entonces, yo acá voy a calcular el flujo de fondos netos. Voy a calcular el valor actual del flujo de fondos netos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo calculo esto? Es el flujo de fondo dividido 1 más la tasa. Perdón, 1 más la tasa, que es la que tengo que calcular. La voy a poner acá. Elevado al periodo, ¿no? Fíjense que obviamente acá me da iguales. ¿Por qué? Porque la tasa, ¿cuánto es? Nada todavía. Costo financiero total mensual. Y después vamos a tener el costo financiero total anual. Hacer simplemente esto por 12. Bien, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Yo les había enseñado a ustedes a usar el solver. Y en esta celda, esto me tiene que dar 0. La tasa que haga que esto sea 0 es el costo financiero total. Fíjense que si yo le pongo 2,5, me da 0. ¿Sí? Me da 22.284 negativo. Es decir, con la tasa del 2,5, que es la tasa del préstamo natural, no me da 0. Tiene que ser una tasa más agresiva para que me dé 0. Y es la tasa que vamos a buscar con el solver. Esta va a ser mi celda objetivo. Quiero que adopte valor de 0 cambiando ¿qué? Cambiando esto. Fíjense que la tasa es del 3,36. Es decir, por el hecho de tener que pagar un seguro de vida y por el hecho de tener que pagar IVA, la tasa de 30 anual se transforma en una tasa del 40,35. ¿Sí? ¿Me siguieron lo que hice? ¿Sí? Bien. Bueno, esto no lo habíamos visto en la clase pasada, lo agrego ahora. Es necesario para cuando uno calcula el costo financiero total tener el cuadro de evolución ampliado, donde tenga en cuenta todos los elementos que se adicionan a la cuota pura, ¿sí? Y también tener en cuenta el tipo de sujeto que estamos analizando, ¿no? Esto no hay un único costo financiero total para todos los sujetos, ¿sí? Si es responsable inscrito, como dijimos, esto no va a aplicar. Bien, la clase pasada habíamos visto también un caso en donde la perspectiva financiera difiere de la contable, ¿sí? Que era esto. Un préstamo este mismo préstamo que amortiza bimestralmente las cuotas y la empresa registra contablemente mensualmente, donde T hace referencia, como dijimos, a los periodos, 0, 1, a los meses, T a los periodos de pago. Tenemos 5 periodos en 10 meses. Entonces, acá tenemos la cuota, tenemos la cuota de amortización, la cuota de interés, el valor de la deuda. Esta es la perspectiva financiera. Todo esto que está acá es la perspectiva financiera, ¿cuándo pago? Y acá sí tengo la perspectiva contable, el devengamiento de los intereses. Si ustedes se acuerdan que no me daba la clase pasada,
era porque, ¿qué sucede? Vamos a poner esto así lo vemos. Yo tengo una tasa nominal anual del 30. ¿Sí? Yo, para el devengamiento, calculo la tasa mensual, está ahí chiquita. ¿Sí? Es una tasa subperiódica, si se quiere. Pero después, yo acá tengo cuotas bimestrales. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer, acá estoy en presencia de una renta sincrónica. Tengo pago de cuotas bimestrales con tasa que capitaliza mensualmente. Entonces tengo que hallar la tasa equivalente. Si yo para calcular el flujo del préstamo, si parto de una tasa nominal anual que capitaliza mensualmente, tengo que calcular la bimestral equivalente para calcular las cuotas. ¿Sí? O sea, en este cálculo de cuota que yo hago acá con la fórmula de renta, tengo que calcular una bimestral equivalente. No puedo tomar una para 60, no puedo partir de esto, hacer dividido 360 dividido 365 y multiplicar por 60. No. Tengo que calcular la equivalente, que es la que calculé acá. ¿Sí? Tengo una mensual, una tasa que capitaliza mensualmente, y calculo el equivalente bimestral, la I6. Esto sería una I12. ¿Sí? Bien, entonces, esta tasa es la que uso para esta cuota, y esta tasa, la mensual, es la que uso para el devengamiento de los intereses. ¿Sí? Obviamente que los intereses devengados van a coincidir con los intereses pagados, ¿sí? Con la sumatoria de todos los intereses pagados en cada cuota, ¿sí? Y acá se aprecia entonces las dos perspectivas. Esta perspectiva, la que está en la columna L, es la que va a usar el sector contable para el devengamiento mensual, lo mismo para el devengamiento del seguro, ¿sí? Eh, y esta es la que le va a interesar al tesorero para saber cuándo tiene que pagar y cuánto tiene que pagar. ¿Está claro esto que no había por ahí? Acá justo me da una diferencia en la clase pasada. ¿Quedó claro entonces estas dos perspectivas? El tema de la tasa equivalente acá por ser una renta sincrónica. Sí. Bien. Bueno. Bueno, en la clase pasada ya hemos llegado hasta acá. Vamos a arrancar ahora con sistema alemán. ¿Sí? Este sistema se caracteriza porque la cuota de amortización, lo que llamamos TP, es constante a lo largo de toda la vida del préstamo. Y las cuotas de intereses van a ser decrecientes según las reglas de la progresión aritmética. La cuota total va a ser decreciente. ¿Sí? Vamos, o sea, acá tenemos... No lo había hecho yo. Son todas iguales. Y la I, tenemos I1 y N.
Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este sería el esquema de cuotas. ¿Se entiende entonces cómo es el esquema? El TP, la cuota de amortización, es constante. El IP es decreciente. ¿Sí? La cuota total, por ende, que es la suma de las dos, es decreciente. Vamos a ver las principales fórmulas que componen este esquema. Una de las principales fórmulas es el TP, cuya fórmula, ¿cómo va a ser? Va a ser el saldo de deuda dividido N, dividido la cantidad de cuotas. Después tenemos otra fórmula que es el interés de la cuota contenida en el pago P. ¿Sí? Nosotros dijimos que el interés de un periodo, de una cuota, es el saldo de deuda del periodo anterior por I, ¿sí? Esto que está acá. O sea, el interés de la cuota 1 es igual al saldo de deuda en 0, que es este valor, por I. El interés del periodo 2 va a ser igual al saldo de deuda en 1 por I. ¿Y el saldo de deuda en 1 a qué va a ser igual? Al saldo de deuda en 0 menos lo que se amortizó, menos el TP por I. Y acá empiezo a trabajar y digo que el interés 2 va a ser igual al saldo de deuda en 0, que ya lo conozco, menos el TP, pero el TP reemplazo por el valor de TP, que es el saldo de deuda dividido N por I. Bien. Distribuyo esta I, ¿sí?, a cada miembro. Acá voy a multiplicar en esta ecuación, en la 5 voy a multiplicar y dividir por N, de manera tal de no alterar la ecuación, pero eso me va a servir a mí para para sacar un factor común caprichoso, ¿sí? Y al hacer esto, después me va a permitir acá esta expresión, sacar factor común saldo de deuda en 0 por I sobre N, y me queda luego, me va a quedar N menos 1. Y 3 va a ser igual, me voy a remitir a esta expresión, a la 2 del interés 2, pero en lugar del saldo de deuda menos 1 TP va a ser menos 2 TP, porque es el saldo de deuda en 2 por I. Bueno, sigo con todo el procedimiento y obtengo que I3 es igual al saldo de deuda en 0 sobre N por I por N menos 2. Si generalizo esto, veo que hay una relación en donde siempre es lo mismo, pero el N, ¿sí?, es N menos 2, donde el número que va acá era N menos 1 para el interés en la cuota 2,
para el interés de la cuota 3 es n-2, o sea, siempre va, a medida que voy incrementando la cuota de interés, el valor 2 o el valor que resta de la n crece a razón de 1 menos que la cuota que estoy calculando. Por ende, puedo generalizar esto como que el interés contenido en la cuota P es el saldo de deuda en cero por I sobre N, todo multiplicado por N, referido a este N, menos P menos 1, lo cual da a que el interés de la contenida en la cuota P es igual al saldo de deuda por I sobre N por N menos P más 1. ¿Sí? ¿Se entendió esta deducción? Sí, sí. Bien, bueno. Entonces acá dedujimos el interés contenido en la cuota P. Luego, lo que una de las cosas que podemos llegar a querer calcular es el interés contenido entre 0 y P. ¿Sí? Si vamos a este cuadro, sería, por ejemplo, todo el interés contenido desde un momento 0 hasta un Px, ¿sí? Sumatoria. Si recordamos que dijimos que el interés variaba como una progresión aritmética, lo dijimos acá, las cuotas de interés son decrecientes según las reglas de la progresión aritmética. Tenemos que esta es la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética, donde la suma de términos es igual a el primer término de la serie más el último término dividido 2 por n. En este caso, para nosotros los términos serían intereses, con lo cual tenemos que el interés entre 0 y p va a ser igual a I1 más IP sobre 2 por p. Entonces, esta es una fórmula para calcular el interés entre 0 y p. Ahora, si no tenemos el interés de 1 y no tenemos el interés p, se nos complica calcularla, con lo cual podemos reexpresar esto con expresiones más genéricas. Nosotros sabemos que el interés contenido en 1 es igual al saldo de deuda en 0 por la tasa, y el interés del periodo P es esta expresión, que es la que dedujimos recién. Acá vamos a primero vamos a expresar esto, digamos, el interés contenido en 0 es igual al saldo de deuda en 0 por I más el interés contenido en la cuota P. Después acá voy a agarrar y voy a multiplicar y dividir por n, como hice en alguna oportunidad. Voy a sacar un común denominador n. Bueno, voy haciendo álgebra, ¿sí? Y llego a que el interés entre 0 y p es esta expresión que está acá, ¿sí? Simplemente acá saqué como un denominador, resolví el común denominador, apliqué, dividí todo lo que está en el primer término, debajo de este 2 hay un 1, con lo cual esto que está acá multiplica a ese 1 y este n multiplica a este 2, viene acá, y después saqué factor común y obtengo esta expresión, que es otra manera de ver el interés pagado entre 0 y p. Sigo y voy a calcular el interés pagado entre P y R para P menor que R, y basado en esta expresión, acá reemplazo en lugar de P por R, ¿sí? Y digo que el interés contenido entre P y R es igual al interés contenido entre 0 y R menos el interés contenido entre 0 y P. O sea, acá tengo el interés contenido entre 0 y R, y acá resto el interés contenido entre 0 y P, y llego a esta expresión. La cuota total en realidad
el CP es igual al TP más el IP. TP ya dijimos cómo era es la primera fórmula que vimos, el saldo de deuda dividido N. El IP es el saldo de deuda en 0 por I sobre N por N menos P más 1. Saco factor común, algo de álgebra y llego a esta expresión. Total pagado entre 0 y P, ¿sí? Es igual al total amortizado entre 0 y P y el interés pagado entre 0 y P. Total amortizado entre 0 y P es el TP por P, ¿sí? El TP es saldo de deuda en 0 sobre N por P, y el interés entre 0 y P es el que obtengo de acá. ¿Sí? Bueno, haciendo algo de álgebra llego a esta expresión. Bueno, acá tenemos, chicos, las principales fórmulas del sistema alemán. Eh, nada, no sé si hay dudas, si quieren que veamos alguna parte de los desarrollos, pues también con esto. ¿Y podríamos hacer algún ejercicio, profe, de eso? ¿Sí? ¿De qué querés hacer? ¿De alguno de la guía? ¿Alguno que hayas intentado hacer y tengas dudas? No, ver algún ejercicio de la guía de esto del sistema alemán. Bueno, vamos a hacer el 11. Nos dice que una persona constituye un préstamo de 2 millones para amortizar por el sistema francés con 4 cuotas mensuales de pagos vencidos, siendo la tasa del 8%. O sea que tenemos que yo acá en el Excel el BN rayita y lo voy a tomar como B0, ¿sí? Porque me resulta más fácil. Tenemos el valor actual en 0, N
tasa. ¿Sí? Tenemos un valor actual de 2 millones. N4 y J12 1.8. ¿Sí? Bien, entonces vamos a poner P, C, vamos a poner PP, IP y BP. 0, 1, 2, 3, 4. Valor de deuda en cero, ¿qué le pongo? 2 millones. 2 millones. Entonces, vamos a calcular lo que sería la cuota por el sistema francés. ¿Sí? Uso la fórmula del sistema francés, que no es ni más ni menos que la fórmula de renta, que debería estar por algún lado acá. Bueno, no está. Vamos a ponerla. Pero sería calcular acá la cuota. Entonces, francés, sistema francés, más sería el actual dividido, paréntesis, 1 menos, paréntesis, 1 más, la tasa. Acuérdenme que le voy a poner un apóstrofe acá para poder acá poner la tasa efectiva mensual, donde dijimos que era más 180 dividido 100 más dividido 12, ¿sí? En donde acá esto más esto, bueno, tengo que elevar y voy a tener que ir a buscar algún lugar. He prestado esto. Elevado a la menos cantidad de cuotas, ¿sí? Dividido esto. Y acá este es el valor de la cuota. ¿De acuerdo? Entonces, todas las cuotas son iguales por sistema francés. Acá por la cuota de interés, que es el saldo de deuda del periodo anterior, por la tasa, por I, que I por este. ¿Sí? El saldo de deuda de cada periodo, o después del pago P, es igual al saldo de deuda anterior más el interés menos la cuota, o el saldo de deuda anterior menos el TP. ¿Sí? Esto sería el problema si yo tomé este préstamo bajo estas condiciones y no hubiese pasado nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Acá dice que junto con la cuota 2 hace un pago extra de manera tal que el saldo de deuda se reduce al 20% del préstamo original. Y luego, ese saldo se amortiza con 2 pagos por sistema alemán. Nos pide calcular el importe del pago extra y hacer el cuadro de evolución del elemento del préstamo. Entonces, esto es si no se hubiese
hecho pago extra y todo hubiese sido por sistema francés. Pero sabemos que la realidad no es así. Entonces, ahora, ¿qué dato nos dan? Nos dicen que junto con la cuota 2, o sea, acá, hace un pago extra de manera tal que el saldo de deuda se reduce al 20 del préstamo original. O sea que no sabemos cuánto es ese pago extra. ¿Sí? Pero TP extra. Ahora, lo que sí sabemos es que el saldo de deuda este saldo de deuda es el 20% del original. O sea que si tenemos 2 millones, ¿sí? Acá, ¿cuánto, digamos? Esto tendría que ser, ¿sí? Saldo de deuda se reduce al 20% del préstamo original. O sea, préstamo original entonces tenemos que esto por el 20% es mi saldo de deuda acá. Con lo cual, yo tenía que este era mi saldo de deuda original de la cuota 2. Si ahora, ¿sí? Para poder llegar acá, ¿cuánto es el cálculo de este pago extra? Es esto menos, en realidad, esto menos esto, ¿qué es? Me da todo lo que pagué. ¿Sí? Y esto menos esto me da el importe del pago extra. ¿Sí? Y esta cuota, en definitiva, termina siendo la porción original que pagué, ¿sí? De amortización de capital, más el pago extra, más el interés. ¿Sí? Bien. Ahora después nos dice que este saldo de deuda se amortiza con 2 cuotas, pero por el sistema alemán. Con lo cual, sabemos que ahora en más el TP es, dijimos que el sistema alemán, el TP, era igual a el B0 dividido N. Por ende, si ahora restan 2 cuotas, N es 2 y el valor en 0 es 400.000. Con lo cual, esto dividido 2. Bueno, y el IP dijimos que era el saldo de deuda anterior por la tasa, o sea que esto en definitiva no cambió. ¿Sí? Y dijimos que esto es esto más esto. Ahí tenemos el cuadro de evolución de los elementos del préstamo, ¿sí? Completo. Mm, 1.439.398. 1.439.398. ¿Estamos, chicos?
Hola. Profe, ahí la cuota 2 no tendría que ser igual a lo que restó un poquito más en la columna L. ¿Cómo? A ver. La cuota 2 de 1.439.000 Sí. no tendría que ser igual a lo que usted restó acá, en lo que dice en L, en la columna L. Acá. Claro, sí, sí. Porque así, si haces la resta, te tiene que dar los 400.000. Los 400.000 tiene que darte haciendo el valor de deuda anterior menos lo que amortizaste de capital, que es lo que la amortización original de capital menos la amortización extra de capital. ¿Sí? No es que los 400.000 te va a dar haciendo esto menos esto. ¿Entiendes? O sea que no se cuenta para para restarlo, no se cuenta el interés. Depende, ¿qué restás? Fíjate, mirate acá. Vamos al de arriba. ¿Cómo calculás cada saldo de deuda? Lo puedes sacar como, lo voy a poner acá, ¿sí? El valor, el saldo de deuda anterior menos el TP, menos el capital, ¿sí? ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí. Bien. Tac, 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 tac. Ahora, otra manera de obtenerlo es el saldo de deuda anterior más el interés, pero si le sumo el interés no le puedo restar el capital, la amortización de capital, tengo que restar la cuota total, menos esto. Es lo mismo. Claro, sí, sí. O sea, eso es lo que quería ver. Que el BP se le resta el TP nada más. Y no el interés. No, se le resta el TP si no le, no le sumaste el interés. Si le sumaste el interés, tenés que restarle la cuota. ¿Lo ves ahí? Claro, sí, Fíjate. sí, sí, sí. Ah, ok. Bien, por Sí, eso sí, acá, sí, lo veo. El tema es que yo, claro, yo lo que hacía era al BP le restaba la cuota total en vez de... claro, pero si le sumaste el interés, está bien. Lo que pasa es que está mal si no le sumabas el interés. Esa era la duda mía. Ok, si le sumas el interés, le puedes restar la cuota. Si no le sumas el interés, tenés que le restar solamente la cuota de amortización, que no tiene el interés. ¿Está claro? Sí, sí, ahora sí. Profe, perdón, Contame. eh, ¿podrías repetir cómo, o sea, a partir de los 400.000, tercer y cuarto pago, o sea, cómo se llega a esos resultados? Sí, a ver, lo que nos dice el enunciado es, después de que hiciste todo el pago extra y demás, el saldo de deuda que te queda, o sea, los 400.000, amortizarlo, pero por sistema alemán. ¿Qué implica el sistema alemán? Sabemos que el sistema alemán, sabemos que la cuota de amortización es constante. O sea, que este TP es constante. O sea que, ¿y cómo se calcula? Bueno, vamos al PowerPoint Ok, sí. y sabemos que el TP es igual al saldo de deuda en cero sobre N. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es N acá? N es igual a 2. Sí, sí, entiendo. Y el saldo de deuda en cero, ¿cuánto es? Los 400. Los 400. Sí, sí, está bien. En lugar de ser constante la cuota, es constante. Es el TP, la cuota de amortización Ujú. es constante, no la de servicio. Entonces Bien, acá sí, hacemos sí, ahora sí. esto dividido, ¿sí? Ahí está. Y después sabemos que la cuota de interés es lo que acá dijimos, el interés de cada cuota es el saldo de deuda anterior, o sea, en cero por I. Bueno, acá es
los 400.000 por la tasa. Y acá los 200.000 por la tasa. Acá tengo el IP. Y sé que el C, que en este caso ahora va a ser CP, es la sumatoria del TP más el IP. Y el saldo de deuda es lo que dijimos recién. Sí, sí, bien. ¿Entendió ahora? Bien, gracias. Sí, sí. Bueno, después, a ver, en la guía, uno de los ejercicios más largos es el 9. No es difícil, es largo nada más. ¿Sí? Pero básicamente, a ver, hay ejercicios que le dicen, bueno, se, se toma un préstamo, se pagan X cuotas por el sistema francés, luego se cambia al sistema alemán, eh, calcular si el tomador ganó o perdió por el préstamo, por el cambio, perdón. Entonces, a ver, lo que hay que hacer para saber si uno gana o pierde es, si uno está haciendo sistema francés y después en X momento cambia alemán, lo que tiene que ver para saber si ganó o perdió es decir, bueno, a ver, hago tal como me dijo, o sea, hago las cuotas que van por sistema francés, las que van por sistema alemán, y después hago un esquema como si no hubiese habido cambios. Y en definitiva después termino calculando el esquema sin cambios con el esquema real, donde hubo cambios. Y donde pagué menos intereses es el que me hubiera convenido. Siempre mido qué me convino a través de los intereses que pagué. Si producto del cambio de cualquier modificación pagué más intereses, bueno, no salí beneficiado por el cambio. ¿Sí? O sea, la manera de ver eso es a través del análisis de los intereses en el caso real versus el caso que no hubiese, que se hubiese generado si no se hubiese planteado la modificación planteada. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Eh, em, bueno, no hay muchas más dificultades que las que vemos acá, chicos. O sea, en el sistema de amortización, bueno, pero pónganse a hacer la guía y vean, ¿sí? Si hay o no. Después tenemos el último esquema de préstamos que vamos a ver, que es el sistema americano, ¿sí? Que les hago el planteo y después vemos algún par de fórmulas. Pero ¿por qué se caracteriza el sistema americano? Bueno, se caracteriza porque durante la vida del préstamo hay dos modalidades, pero el tradicional es, durante la vida del préstamo solamente pago interés, ¿sí? Y todo el capital se amortiza al final de la vida del préstamo. O sea, en la última cuota pago capital más interés. Ese es el sistema americano, con lo cual la cuota que pago de interés va a ser constante porque, digamos, tengo el saldo de deuda, pago el interés, vuelvo al saldo de deuda original, pago el interés, vuelvo al saldo de deuda original y así sucesivamente. Dado que este sistema supone que al final del préstamo voy a tener que afrontar un monto muy importante, ¿sí? A pagar, hay algunas variantes de este sistema por la cual el tomador voluntariamente o no, o contractualmente se obliga, lo que hace es va formando un fondo, es decir, va pagando una cuota para formar un fondo que se use al final del préstamo para hacer frente al pago del capital. Y ese fondo que va formando, ¿sí? Con una cuota, es, eh, es remunerado a una tasa pasiva ahí. Con lo cual es como si tuviéramos que el sistema va pagando la cuota de interés
y además va aportando una cuota a los efectos de generar al final una imposición, el monto de una imposición. Y con ese monto de la imposición va a satisfacer y va a hacer frente al pago de la amortización de capital. ¿Se entendió? Pues eso es una variante del sistema alemán, donde esa cuota que paga, que en definitiva es como que la paga y como que la deposita en una cuenta propia, si no es que se la paga en la misma institución que le dio el préstamo, en general, o no, podría aportar la otra institución que la remunere mejor, ¿sí? Pero en definitiva es que el tomador del préstamo se obliga a formar ese fondo, ¿sí? Mañana vamos a ver un poco el esquema de fórmulas de esta variante, de este esquema. Por ejemplo, en el caso tradicional, ¿sí? Un sistema americano tradicional, eso sería el sistema americano tradicional, ¿sí? Fíjense que la cuota de servicio es igual a la cuota de interés. El saldo de deuda permanece constante y en la última cuota se paga todo el TP más el IP. Y acá podríamos plantear, supongamos que nosotros decimos, bueno, nosotros queremos formar un fondo en 10 que sea igual a 500, ¿sí? Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál sería la cuota de inversión que tenemos que depositar junto con el IP, ¿sí? Para poder lograr eso al final del periodo? Entonces, la respuesta a esa pregunta va a venir dada por la fórmula que sabíamos de imposición. Nos vamos acá y nos vamos a buscar cuando estudiamos imposiciones. ¿Sí? Esta es la cuota de una imposición. Con lo cual, fíjense que nosotros, ¿qué sabemos? Que queremos formar 500.000. ¿Sí? ¿En qué cuota? ¿Aportando cuántas cuotas? 10. Este es el monto de la imposición, sería el CNI. Este sería el N. Y esta es la I pasiva. Entonces, supongamos que a nosotros nos remuneran al 20% anual.
La pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor de C? Entonces, el valor de C va a surgir de el monto a formar dividido, paréntesis, 1 más la tasa ayuda. Vamos a buscar ayuda por acá. Elevado a la 10 menos 1. Esto dividido I. O sea, yo tengo que aportar cuotas de este estilo. ¿Sí? Yo aportando esta cantidad de cuotas formé ese monto, con lo cual este esquema supone que la cuota total, ¿sí?, la variante es igual a la cuota de inversión voluntaria más cuota de servicio, ¿sí? Obviamente que en este caso, ¿sí?, voy a recibir el valor de la inversión, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Bien. Es como un ahorro obligatorio, digamos, o voluntario, depende cómo se estructure el préstamo. Hay veces que el prestatario te dice, bueno, mira, yo te obligo a que hagas esto, y hay veces que uno dice, bueno, yo lo hago. ¿Sí? Eh, si la tasa de interés de la imposición es igual a la tasa de interés del préstamo, en definitiva, el sistema americano se transforma, a los efectos de la cuota que uno paga, en un sistema francés. ¿Sí? Y lo que también se puede ver acá es que uno podría plantear de qué pasa si si la tasa de interés de la inversión termina siendo mayor que la tasa de interés del préstamo, es decir, la tasa de interés pasiva termina siendo más que la activa. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, a ver, yo saco un préstamo por sistema americano, pago interés, coloco la plata que me dan a un interés mayor, con la plata que me dan, digamos, armo un fondo para poder amortizar después el préstamo y además gané plata. ¿Sí? Es como que, digamos, en nuestro país se da mucho, ¿sí? No se da en un esquema americano, ¿no? Se da no es que se da porque, porque hay sistema americano. El sistema americano en nuestro país prácticamente no se usa. Lo que les quiero plantear es que se da mucho en cuanto al arbitraje, de que hay veces que la tasa pasiva termina siendo más que la activa. Sobre todo cuando salen préstamos subsidiados, ¿no? Donde no hay muchos, pero hay veces que los hay y la gente saca esos préstamos y después coloca la guita. En nuestro país no la coloca en pesos, sino lo que hace es comprar dólares, ¿sí? Y a la gente que ha hecho eso, la verdad que le ha ido muy bien en este último tiempo, ¿sí? Se endeudan para ir a comprar dólares. Y con las devaluaciones que estamos teniendo, eh, se terminan pagando el préstamo con creces. ¿Sí? Así que bueno,
Si no hay dudas, chicos, nos vemos mañana. Profe, yo tengo una duda de imposiciones. ¿La Dale. podemos ver? ¿Sí? ¿Qué duda tenés? El ejercicio 9. Se constituye una imposición de 40 cuotas anuales vencidas y consecutivas de 5.000. Cuotas de 5.000. N es igual a 40. Una cuota extra depositada 9 meses después de depositada la última de las series de 5.000. Y es el 6%. Y 1, 0,06. Y nos da que el monto obtenido es de 812.098,98, 17.34. Vamos a hacer la línea del tiempo. A ver si tenemos una hecha acá. Entonces vamos a agarrar esta, tomar esta prestada. Vamos a 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Acá vamos a plantear que esto es 40. Y nos dice que una cuota extra depositada 9 meses después de depositada la última de 5.000. Vamos acá. ¿Sí? Bien. Acá terminó la imposición, ¿no? Y acá deposito una cuota extra. Y nos dicen que luego de depositar esa cuota extra, el monto es de 112.000. ¿Yo qué sé? Yo sé, por un lado, lo que yo sé es cómo calcular el valor acá. ¿Cómo calculo el valor acá? Con la fórmula de imposición. Y yo sé que después de este valor acá vamos a calcularlo, ¿sí? O sea, vamos a calcular el... Acá tengo el valor de una imposición de N40 y tasa 6. ¿Y esto qué es igual? Es igual a 5.000 por paréntesis 1 más la tasa elevado
siempre me jode el elevado. Elevado a la 40 menos 1, todo esto paréntesis, dividido y divido la tasa. ¿Sí? Y tengo el monto de una imposición. ¿En qué momento? En el momento 40. Ahora, yo sé que después de que deposito una cuota X, ¿sí? En 9 meses después, ¿sí? Obtengo un monto de 812,098. O sea, esto quedó ahí, dejé de imponer cuotas, pero siguió generando interés. En 9 es como que aporto X y retiro 812. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, o a qué es igual el valor en 9. Yo sé que todo esto, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que llevar a 9. Ah, si alguno ve la flechita, acá. O sea, yo sé que esto tengo que llevar ahí. ¿Sí? ¿Cómo llevo esto acá? Bueno, lo llevo por esto, ¿por qué? Por interés compuesto, por 1 más la tasa elevado a la 9. A ver, Pero no es anual la tasa y yo tengo meses. sí, correcto. Por eso. Entonces, esto, acá, no me acuerdo qué decía, si decía por qué método, pero acá sería esto elevado a la... ¿9/12? Sí, pero por eso no sé si es interpolación lineal o interpolación... Si es convención lineal o convención exponencial. A ver, vamos a hacerlo por convención lineal. Esto dividido 12 por 9. ¿Sí? Si es así, esto menos esto es 3,467, ¿no? Ahí ese sería el X. Convención lineal. Por convención exponencial, bueno, de vuelta el 9 dividido 12. 3,467. Y esto, no, pero, ¿por qué? A ver.
Queda mal. Yo quiero hacer esto menos esto. Por convención exponencial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Bueno, chicos, si no hay dudas, dejamos acá y nos vemos mañana para terminar de ver sistema americano. Dudas si es que tienen. Si no, yo mañana voy a hablar algo de futuros y opciones. Teoría. Y también podría dar un tema que me va a servir de pie para una pregunta que me hicieron de un fin del parcial, del recuperatorio, del parcial, no recuerdo. Bueno, ustedes dirán. Hola. Sí, se escucha, bro. Por mi parte, por lo menos, dudas ¿Estamos? no hay. Bueno, chicos, Ya estaría. nos vemos mañana. Bueno, bro. Gracias. Chao. Adiós. Chau, chau.